Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Buenas noches, nuestra bienvenida como siempre en M95. Hoy me visita un joven artista, también conocido como pregonero, ya ha hecho más de un pregón. Él se dedica al mundo de la restauración artística y se llama Martín Zamora Borrachero. Martín, bienvenido. Muy buenas, Paco, un placer estar aquí contigo, como siempre. Si digo que tú eres un joven artista, estoy diciendo la verdad. Bueno, la verdad que todavía cuando me dicen artista todavía a mí me queda un poco grande, aunque es verdad que cada día pues lo tengo un poco más interiorizado. Es verdad que todavía la palabra me da mucho respeto, pero sí, me dedico profesionalmente al mundo del arte. Bueno, últimamente, en los últimos meses, tu protagonismo ha estado como pregonero de la Virgen del Carmen. Tú pregonaste este año a la patrona de los mares, patrona de Marbella y recientemente coronada canónicamente. Efectivamente, la verdad que bueno, fue de todos los encargos que me han podido hacer a lo largo de mi trayectoria en el mundo artístico, que se sale un poco de esto, pues para mí ha sido el que más respeto me ha dado. Me costó bastante aceptarlo en un principio, he de decirlo, porque además me llamaron en el mes de mayo prácticamente, que quedaban apenas 2 meses, pero una vez que acepté, la verdad que no fue difícil escribirlo, porque es verdad que es una devoción que tengo muy interiorizada, que la vivo todos los días del año, y pues bueno, pues ahí tengo a mis amigos, tengo un montón de gente que quiero, mi amor a la Virgen pues ni qué decir. Entonces pues la verdad que no fue nada complicado escribirlo, fue todo puro sentimiento, vamos. Y además era una continuidad, yo diría que natural, porque en el asunto de la coronación canónica ya estuviste tú ahí también, por ejemplo presentando al artista Franca, que había hecho ese cartel tan original para anunciar el acontecimiento, ¿no? Efectivamente, nosotros montamos como una especie de asesoría artística, que la formábamos un grupo de unos cuantos jóvenes que pues estábamos historiadores del arte, en mi caso que soy restaurador. Había un grupito ahí muy interesante que pues hemos sido los que hemos estado un poco detrás de toda la labor patrimonial que se ha hecho para el tema de la coronación, y efectivamente para el cartel pues quisimos contar con Daniel Franca, que es un artista de una trayectoria enorme. Vamos, cuando me pasó el currículum eso era brutal, y la verdad que hizo una verdadera genialidad con ese cartel múltiple, ¿no?, que tenía tantas combinaciones y tantas opciones. Pues la verdad que terminamos muy contentos, vamos. Bueno, vamos a situarte. Martín, el niño Martín, cuéntame dónde nace el niño Martín, en qué familia. Pues bueno, pues el niño Martín pues nace de Martín Zamora Morón y de María Isabel Borrachero. Y bueno, pues yo me he criado prácticamente, en mi infancia la he pasado en casa de mi abuela, de Ángeles Valderrama, y pues de la mano de mi tío y de mi abuelo, aunque como te comentaba pues solo tuve la suerte de estar con él hasta los 3 años, pero es verdad que me inculcaron esa trayectoria artística que traían ellos a sus espaldas, y pues que me fueron inculcando a mí, que a mí desde un primer momento pues me apasionó. Yo siempre recuerdo que en la plaza del Santo Sepulcro mi abuela cogía, se sentaba en la puerta de la casa y yo me apoyaba en el pollete en la puerta y siempre estaba dibujando a la Virgen del Mayor Dolor o el Cristo del Santo Sepulcro. Yo era un apasionado de eso. Y bueno, pues un poco pues ese niño pues fue creciendo, se fue desarrollando en el mundo de las artes. También pues me gustaban mucho las cofradías, y obviamente las cofradías y el patrimonio pues van de la mano. Y un poco pues fui encauzando mi gusto por ahí. Ya cuando terminé en el Bocanegra,
decidí estudiar el bachillerato artístico en el Instituto Río Verde, y una vez de ahí pegué el salto a la Escuela de Arte Mateo Inurria en Córdoba, donde me especialicé en la especialidad de técnicas escultóricas en talla en madera. Hice 2 años de talla en madera, iba a entrar de prácticas con el imaginero Antonio Bernal, que es muy conocido, pero por desgracia me pilló la pandemia y pues no pude realizarla y me quedé con esa espinita. Pero igualmente saqué muy buena nota, saqué matrícula de honor en el trabajo de fin de grado, y eso fue lo que me permitió también entrar después en la carrera de conservación y restauración de bienes culturales en la Universidad de Sevilla, que ahí ha sido donde he terminado de encontrar mi sitio, que es en la restauración de obras de arte, que aunque haga varias cosas, haga cartelería, haga pintura, profesionalmente me dedico sobre todo a la restauración de obras de arte, que tiene un lado un poco más científico también, y en eso ha sido lo que me he especializado. Tu abuelo Miguel Borrachero, el esposo de tu abuela Ángeles, tenía la librería Papelería Arte, donde los niños de mi época íbamos a ver las pinturas, las acuarelas y a comprar los tebeos. Sí, siempre me cuentan esa en aquella época, donde estaba él, estaba Miguel y estaba tu abuela Angelita, que en mi caso siempre fue la prima Angelita, porque tu abuela es prima hermana de mi padre. Efectivamente, sí. O sea que somos prácticamente familia. Que somos de la familia. Que por cierto, un saludo para Angelita, que seguro que nos está viendo. Seguro. Una de las personas más generosas y cariñosas que yo he conocido en mi vida. Totalmente, lo afirmo por completo, Paco. Eso es así. Pues un saludo muy cariñoso. Bien, ya te hemos conocido, te hemos encuadrado. ¿Por qué eliges tú, aparte de que te venga de familia, por qué cuando te tienes que dedicar profesionalmente a algo, decides hacerlo en este mundo de la restauración? Pues la verdad que es algo que me vino por casualidad. Yo siempre, a mí al gustarme el arte, pues siempre, como todos los artistas, bebemos en un primer lugar de los artistas clásicos. Entonces siempre me ha gustado la obra clásica, las antigüedades, y en el grado superior dio la casualidad de que tuve una asignatura que era específica de restauración, y ahí fue donde aprendí pues todos los criterios que había que seguir a la hora de restaurar una obra, que no es como muchas veces todavía se piensa, que es coger una escultura y pintar encima, sino hay que seguir unos criterios muy científicos, hay que respetar la obra original, y un poco por eso fue lo que decidí estudiar la carrera, que fue de casualidad, pero sin duda ha terminado apasionándome, vamos, es a lo que me dedico felizmente. ¿No influyó de alguna manera tu tío Germán? Bueno, mi tío Germán, de hecho, fue también de los que cuando estaba yo barajando entre entrar en Bellas Artes o restauración, fue él el que me animó a entrar en restauración, porque aunque obviamente un licenciado en Bellas Artes siempre va a ayudar el tener esos estudios de fondo, tú para ejecutar una restauración, eso sí que se te exige legalmente el tú estar licenciado en restauración. Entonces, pues claro, pues me dijo: Martín, desarróllate profesionalmente en eso, que después lo otro tú puedes también formarte un poco por tu cuenta y después trabajar también aparte de eso, pero yo te recomendaría licenciarte en restauración. Y la verdad que, como siempre, mi tío pues siempre me da muy buenos consejos y no se equivocó, vamos. Martín, ¿por qué en la actualidad se produce tan frecuentemente estropicios a la hora de restaurar una obra de arte, en pintura, en escultura, que uno dice ya, bueno, mejor que no toquen la imagen, la Virgen de la Macarena últimamente, en fin? Efectivamente, muchas veces eso sucede por el desconocimiento de las personas en cuanto al tema de restauración, que muchas veces no se hace con mala intención, pero a lo mejor tú perteneces a una hermandad y dices, pues voy a encargarle la restauración a un escultor. A lo mejor ese escultor no tiene estudios sobre restauración, y entonces a lo mejor lo que te hace es, pues o te repolicroma la imagen, o te cambia las facciones, las retalla, y al final pues esos son los que produce ese cambio tan brusco que sucede sobre todo en las imágenes de devoción, porque le cambia prácticamente toda la impronta. Y los restauradores siempre debemos respetar el original, limitarnos a limpiar, a retirar partes que no sean originales de la obra, y pues
En eso se basa básicamente la mentalidad de un restaurador, en respetar la obra original, no nos podemos inventar nada. Aquí en Marbella la Virgen del Carmen también fue restaurada hace unos años. Buena restauración. Muy buena restauración, que la hizo don Francisco Naranjo Beltrán, un profesional en toda regla, y es verdad que fue una restauración pues que en su momento chocó mucho, porque fue un cambio muy brusco, porque claro, la imagen de la Virgen del Carmen en la Guerra Civil fue vandalizada, se le cortó la cabeza y se tiró en una fuente, fue arrastrada por el suelo, entonces pues la policromía original quedó en muy mal estado, y entonces claro, con los medios que había en la época, en la posguerra, pues lo que se hizo fue pues pintar la imagen encima como se pudo, probablemente por alguien que no fuese profesional, y entonces pues tenía esa policromía tan monócroma que restaba la calidad que tenía la propia talla. Entonces pues se decidió en la restauración retirar esa policromía de posguerra y volver a sacar la policromía original de la imagen, o sea que la verdad que fue una restauración para aplaudirla. Sí, una imagen que además, aparte de ser vandalizada, fue la única que se salvó de aquella quema de imágenes, afortunadamente, porque forma parte de nuestro patrimonio, aparte de la fe o devoción que puede suscitar en la mayoría del pueblo de Marbella. Cuando tú has dicho, cuando te llamaron para dar el pregón de la Virgen del Carmen, tú dijiste, esto es demasiada responsabilidad, ¿no? Sí, la verdad. A la hora de elaborarlo, ¿cuáles fueron los criterios o aquellos puntos por los que tú te dejaste llevar? Pues yo me dejé llevar un poco porque, como te he dicho, yo la hermandad de la Virgen del Carmen es algo que vivo todos los días, entonces yo decía, no me puedo dejar atrás ninguna de las realidades que se viven dentro de esta hermandad. Aquí se nombra a la Junta de Gobierno, a los hombres de trono, entre los cuales pues pertenezco, al equipo de montaje de cultos, a los jóvenes. También quise hacer mención a los mayores que nos habían dejado esta herencia. Quise un poco pues englobar todo y además hablar del pueblo de Marbella también como tal, ¿no? Porque al final, aparte de la hermandad, la devoción de la Virgen del Carmen es verdad que traspasa a lo que son las fronteras de Marbella entera. No hace falta ser hermano para tener devoción a nuestra patrona, y entonces pues quise hablar también de ese amor que profesa el pueblo de Marbella y pues que como fruto pues nos ha otorgado ese reconocimiento por parte de la Iglesia de la coronación canónica. Quise hacer también mención especial de eso. Y fue un pregón también de la amistad. Efectivamente. Porque tú hablaste de muchos amigos, pues especialmente de Raúl Domínguez. Sí, hablé mucho de Raúl, porque bueno, todos los que conocéis a Raúl pues sabéis que es un enamorado de la Virgen del Carmen y está allí casi como el que más, y entonces pues aparte fue mi presentador, fue el que presentó mi pregón, que desde aquí le doy las gracias por las palabras tan generosas que dio hacia mi persona. Y pues bueno, pues prácticamente es con el que he vivido siempre desde que he sido más joven el amor a la Virgen del Carmen, entonces pues no me lo podía dejar atrás. Bueno, te diré, ahora que no nos escucha ni nos ve nadie, que ser pregonero de la Virgen del Carmen es el preámbulo para pregonar la Semana Santa. Bueno, Paco, esperemos que esa responsabilidad, si me llega algún día, me llegue dentro de mucho, porque es verdad que es algo que a mí la palabra es algo que todavía me cuesta dar el paso. Con los pinceles y todo no tengo ningún problema, pero para la palabra me da más respeto todavía. Pero Martín, tú sabes que tú actualmente eres una de las voces más autorizadas para hablar de la Semana Santa de Marbella, sobre todo de la faceta artística que tienen nuestras hermandades. Ahí ese es tu tema. Muchas gracias, Paco, por lo de la autoridad. Y bueno, efectivamente, la verdad que en Marbella pues podemos decir que tenemos también una riqueza patrimonial dentro de nuestras hermandades que muchas veces pues pasa muy desapercibida, y que sin duda pues creo que tenemos la obligación, y particularmente al estar profesionalizado en esto, pues siento que tengo la obligación de defenderla y luchar por estos bienes patrimoniales que tenemos en nuestras hermandades, tanto para cuidarlo, el que hemos heredado, como para hacer patrimonio nuevo y de buena calidad. Bajo tu punto de vista,
porque en toda faceta del arte las generaciones se suceden, la renovación es necesaria, contar con la cantera también. Dentro de la imaginería, ¿cuáles son para ti los nuevos valores? Aquellos autores que en un futuro de 15 o 20 años serán los grandes maestros. Pues mira, la verdad que ahora, Paco, te diría que en el tema de imaginería estamos en una auténtica edad dorada. O sea, es verdad que en los últimos años están surgiendo una cantidad de escultores jóvenes que están haciendo verdaderas maravillas, vamos. Puedo hablar de... En Málaga tenemos a Ruiz Montes y a Juan Vega, en Sevilla tenemos a Darío Fernández, Juan Manuel Parra, en Huelva Abraham Ceada. Y yo creo que el valor de su obra reside en que bebe mucho de obras clásicas, pero han sabido darle una vuelta de tuerca que hable del arte contemporáneo, que no sea simplemente imitar lo antiguo, sino que han sabido darle otro sabor que hable de la época en la que estamos a día de hoy. No sé si me estoy explicando, que al final yo creo que el arte, si no pertenece a su tiempo y habla de su tiempo, no tiene sentido. Nosotros no podemos estar imitando un arte que para nuestra época está desfasado, sino tenemos que añadir pues los nuevos valores que a día de hoy pues que son los que nos hacen ser como somos. Eso me lleva a plantearte lo siguiente. En los últimos años, por ejemplo en Sevilla, cada año hay una polémica con el cartel anunciador de la Semana Santa, porque se renuevan, porque son carteles que no entran dentro de los cánones clásicos, pero eso es positivo, ¿no? Efectivamente, vamos, desde mi particular visión, para mí es muy positivo, porque después cuando nosotros a la larga echemos la vista atrás, nosotros estaremos viendo una obra que habla de los hombres y de los tiempos que se vivían, porque al final si nosotros no hacemos otra cosa que imitar, aparte de ser aburrido, es que no tiene ningún tipo de riqueza. Entonces para mí el aportar cosas nuevas, aunque sean muy rompedoras, para mí siempre es positivo, siempre que sean de artistas de calidad, artistas pues que sean verdaderos profesionales, para mí siempre es positivo. Siguiendo con carteles, pasamos de la Semana Santa a los carteles de feria. Mientras en Semana Santa se innova, en feria todos los años tenemos una gitana en la torre de la iglesia, un sombrero cordobés. Tan difícil es innovar en un cartel de feria. Hombre, y además la feria precisamente, que es algo que se presta más a eso, a la innovación, a algo rompedor. Creo que la verdad que tenemos en Andalucía, bueno, en España entera, pero en Andalucía y además incluso en la zona de Málaga tenemos muy buenos artistas, muy rompedores, que están haciendo carteles para muchos sitios, y creo que sería una muy buena aportación para todo el pueblo de Marbella el empezar a contar con estos artistas de tanto prestigio, y otros muchos que están empezando pero son de muy buena calidad, pues dejarles un poco de paso. Y al final eso, pues innovar también en el tema de cartelería, de ferias, de romerías, de todo un poco, porque eso es positivo para todos. Me da la sensación de que habría que hacer los carteles por encargo, no hacer un concurso, sino por encargo como se encarga de la Semana Santa. Claro, eso al final cada uno puede tener su opinión, pero yo particularmente siempre abogo por el encargo, porque al final con un concurso es muy complicado al final pues valorar quién puede ser el ganador, o a lo mejor no es tan complicado, pero al final el artista de renombre es muy raro que se preste a estas cosas, porque dice, a lo mejor puedo estar sacando dinero con multitud de encargos que me encargan de otros lados, no me voy a meter en un concurso, gastar dinero en material para que ahora yo al final a lo mejor no se me elija. Entonces claro, ¿eso qué pasa? Pues que al final es la pescadilla que se muerde la cola, que los artistas buenos pues no se apuntan a este tipo de concursos en muchas ocasiones, y pues al final puede darse el caso de que en un concurso haya cosas buenas o un concurso en el que sea todo malo, y tienes que quedarte entre todo lo malo, y al final eso es negativo para la imagen de la ciudad, porque al final un cartel es la imagen de lo que se anuncia.
Entonces yo siempre abogo por el encargo. En cuanto a los pregones de Semana Santa, por ejemplo, o pregones de una hermandad, hay un sector que dice que un pregón que se pase de 20 minutos o 25 minutos ya es una eternidad, y otra gente que aboga por un pregón de 1 hora, con música, con intervenciones. ¿Tú dónde te quedas? Yo me quedo en el pregón que verdaderamente llene. O sea, si es un pregón de 45 minutos, 1 hora, pero llena a los espectadores que están allí, pues oye, ole por el pregonero. Si es un pregón de 20 minutos y no te dice nada, estamos al final en las mismas. Yo particularmente soy de la visión de que prefiero decir más con menos. O sea, yo por ejemplo mi pregón no llegó a los 40 minutos, pero sí es verdad que tú ves pregones que son a lo mejor de 1 hora y pico, y estás todo el rato con el corazón encogido. Y entonces yo creo que al final la vara de medir está en el pregón que verdaderamente llene los corazones de los espectadores que lo escuchan. Claro, hay que observar también entre los espectadores si hay mucha gente mirando el reloj. Efectivamente, eso es muy importante. Eso es muy importante, vamos. Eso es un síntoma. Y a los de las últimas filas, que cuando ves que se van quedando las últimas filas de atrás vacías, eso también se puede ver. Bueno, tú creces en una familia con tu tío, por ejemplo, dedicado al mundo del arte, y con una madre que es profesora de latín. Sí, efectivamente. Un ambiente clásico, absolutamente. Totalmente. Y absolutamente, vamos. O sea, he estado rodeado entre clásicos, vamos, entre mi tío, mi madre con el latín y el griego y todo lo que engloba el mundo clásico. Pues la verdad que siempre he bebido de ese ambiente, vamos. ¿Se puede vivir de la restauración? Sin duda sí. O sea, ahora mismo yo cuando salí de la carrera, cuando terminé la carrera, yo estaba un poco asustado, porque es verdad que me habían contado muchas historias de terror, del mundo, de lo complicado que es vivir en el mundo del arte, pero al final yo creo que es como todo. Si tú estudias y apuestas por algo que te apasiona, que oye, puedes tener mala suerte, pero si tú trabajas todos los días, obviamente vas a tener más posibilidades de que te salga bien. Y es verdad que yo en el mundo del arte es algo que, aparte de que me apasiona y no me importa echarles horas, yo desde pequeño pues siempre lo he estado trabajando, y yo salí de la carrera y yo me planteé la opción de hacer oposiciones, me eché currículum en muchos sitios, pero al final vino un encargo, después vino otro, y a día de hoy te puedo decir que se puede vivir de la restauración perfectamente y bastante bien. Martín, ante los ejemplos frecuentes, en Marbella se dio uno también con el Cristo de Ana de Pombo, también se hizo una desafortunada restauración. Sí. Ese Cristo que se dice a veces que es románico. Sí, vamos, hay varias vertientes. O sea, hay quien dice que es románico, hay quien dice que es una copia posterior. Yo me inclino por la primera, yo creo que es un Cristo románico, y además con una historia bastante particular a sus espaldas, con la donación de la Pombo y toda la historia que tiene detrás de su hijo, del Cristo que era de su capilla y tal. O sea, que es un Cristo que tiene mucho valor histórico, y efectivamente en su momento pues se le hizo una desafortunada restauración en la que se volvió a repintar encima, perdiendo pues todos los valores plásticos de la imagen, pero efectivamente, y gracias también a la labor patrimonial que está haciendo don José Sánchez Herrera, pues se ha vuelto a restaurar y se ha vuelto a sacar la policromía original, que es como lo podemos contemplar ahora en la capilla sacramental. La verdad que es una delicia. Esto lo sacaba porque, claro, evidentemente, cuando el párroco de una iglesia decide restaurar, o una institución decide restaurar, lo hace con toda buena intención y no quiere que le estropeen su obra de arte. Si alguien, una hermandad de gloria o de pasión, decide restaurar su imagen, ¿cuáles serían los pasos lógicos, bajo tu punto de vista, que deberían seguir para que no le diesen gato por liebre? En primer lugar, asesorarse de profesionales en la materia. Eso lo primero. O sea, porque una buena asesoría siempre te va a ayudar a dar los pasos correctos. Y después, aunque es verdad que a veces es muy complicado, las hermandades que últimamente están apostando por hacer comisiones artísticas
que la conforman el restaurador que hace la intervención y un grupo de historiadores, que no hace falta que sean de la hermandad. Yo siempre lo digo, que al final las hermandades en este tipo de cosas tenemos que abrir las puertas a verdaderos profesionales, y entonces pues se conforman esas comisiones en las que está pues historiadores del arte, alguien de la hermandad que pueda entender del tema, otros restauradores, y más o menos pues se van siguiendo la intervención para velar porque sea lo más adecuada posible. O sea, como siempre, asesorarse de alguien Efectivamente, eso es lo más importante. La sabiduría hay que tenerla en cuenta. ¿Es caro restaurar una imagen? Todo depende del estado de conservación en el que llegue, pero sí es cierto que la restauración es cara. En primer lugar, porque al final nosotros, esto es como quien opera a un paciente, nosotros nos estamos poniendo en riesgo de que tenemos entre nuestras manos obras que tienen un cierto valor artístico, muchas veces un cierto valor devocional y valor histórico. Al final es una responsabilidad, porque cualquier error que puedas cometer puede ser irreversible en muchos casos. Entonces, claro, eso hay que pagarlo. Después el material de restauración es muy caro, la maquinaria de restauración. Entonces, muchas veces pues también, aunque no siempre, también podemos valorar si una restauración va a ser buena o no por el precio. Muchas veces pues las cosas baratas al final pues salen caras. Entonces te diría que por lo general la restauración sí suele ser cara, pero no por gusto, sino porque verdaderamente es una responsabilidad y el material es bastante caro también. ¿Se da el caso de que a un restaurador lo llamen para ejecutar una restauración determinada y decir, no, declino hacerla, no me comprometo? Muchísimos casos, hay muchos casos, vamos, a mí me ha pasado, de hermandades o particulares que a lo mejor te llegan con su imagen y te dicen, ¿le puedes dar un poquito de color aquí o quitarle color o que no me gusta la nariz, retocárselo un poquito? Y al final todo profesional ante esa situación pues tiene que declinarlo, porque al final la ética va por encima de todo, y un restaurador, como vuelvo a repetir, debe velar siempre porque lo que se exprime sea el respeto a la originalidad de la obra. Un restaurador no puede inventarse nada. Cuando se trata de restaurar una obra cuyo autor está vivo todavía, incluso activo, ¿es quizás mejor que lo restaure el propio autor? Sí, en esas opciones lo primero que hay que hacer siempre es contactar con el autor, y ya es el autor el que debe valorar si prefiere intervenirla él o prefiere que le intervenga un profesional. O muchas veces el autor, se ha dado el caso de que el autor ha concebido su obra para que muera. O sea, autores que su obra se ha ido degradando, y como por ejemplo Chillida, con los peines del viento, es obra que se degrada, pero Chillida realmente lo pensó con la cosa de que se iba a degradar, y forma parte también del mensaje de la obra. Entonces, claro, en la obra contemporánea pues hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Lo que debe primar siempre es la idea de la obra y del autor, ya sea como para intervenirla como para no intervenirla. Curioso. Generalmente uno tiene la idea, yo creo que a través de las películas, de los restauradores trabajando en equipo, con una especie de Santa Santorum, donde nadie les molesta, donde es un lenguaje para iniciados. ¿Eso es así realmente? Bueno, hay cierto mito. Es verdad que hay cierto mito, aunque sí es verdad que hubo un tiempo en el que era así. Una parte de verdad es que sí, siempre suele haber un equipo interdisciplinar, siempre suele haber según la intervención, suele haber un restaurador, un químico, un carpintero, todo según pues el tipo de restauración, pero siempre suele ser un equipo interdisciplinar, como digo, restaurador, químicos, siempre trabajan en equipo. El tema de que se haga un poco sin que nadie sepa lo que se hace y eso está totalmente desfasado. Es más, a día de hoy una restauración que no te muestre lo que se ha hecho es para desconfiar. O sea, una restauración a día de hoy debe ser totalmente abierta a todos los procesos que se hagan. Es más, siempre se vela cuando se hace una intervención de una imagen o de un cuadro, hacer
una memoria final en la que se expliquen todos los procesos que se han seguido, o incluso hacer una conferencia pública en la que se explique todos los procesos y los criterios que se han seguido a lo largo de la intervención. No puede quedar nada al misticismo de lo que se ha hecho, no, porque al final, como decimos, somos científicos y tenemos que demostrar todo el rato un rigor científico y que no se haya hecho nada al azar, sino que todo se haya hecho con un porqué, se haya hecho bien, y entonces siempre se intenta pues demostrar al público todo lo que se ha hecho durante la intervención. Estamos hablando de imágenes, de esculturas, pero también las pinturas. Efectivamente. Están las pinturas. No sé yo si es más difícil restaurar una pintura que una escultura. Es que todo depende al final del estado de conservación con el que te llegue. Te puede llegar una escultura que tiene la policromía levantada, que ha perdido partes y que esté repintada y que sea muy complicada. Una escultura que sea una limpieza solamente, o te puede llevar un cuadro que esté la tela detrás totalmente perdida, que la pintura se esté cayendo, o igualmente que sea solamente una limpieza y sea fácil. Es que al final depende de la historia de la propia obra, por lo que haya pasado y en el estado de conservación que haya llegado. Claro, porque uno piensa, se trata de tratar el color, algo que fue originalmente una pincelada. ¿Cómo lograr recuperar la brillantez que tuvo? Claro, o sea, a mí me resulta eso muy llamativo. Sí, la verdad, y además que, como tú dices, la parte de las limpiezas, en la que se recupera el color original, es verdad que es la parte más estética y más curiosa de una restauración. Lo que pasa en esos casos muchas veces es que los barnices que se aplican a las pinturas para protegerlas oxidan con el tiempo. Esto quiere decir que al reaccionar con el oxígeno, pues que oscurecen, que es algo normal, o sea, que eso pasa y seguramente va a pasar siempre hasta que no se invente un barniz pues que no oscurezca con el tiempo. Y entonces lo que se hace es retirar esos barnices oscurecidos, que es una capa superficial de la pintura, que no es intrínseca a la pintura, y entonces, claro, debajo de esa capa están los colores tal cual el autor los concibió. Y entonces, pues es verdad que muchas veces cuando retiras esa capa de barniz sucio, oxidado, pues muy vistoso, como aparecen muchas veces colores muy vivos que no podríamos imaginar que estaban ahí. Hay fundaciones, organismos que de manera un tanto haciendo de mecenas se dedican a restaurar obras de arte. Encontrarse con una oportunidad como esa es un chollo, ¿no? Hombre, la verdad que es un chollo. Yo particularmente, hay muchas fundaciones que se dedican a esto y por velar por el patrimonio, y particularmente la Junta de Andalucía o la Diputación de Córdoba, por ejemplo. Ya gracias a Dios hay más diputaciones que se están animando a esto, porque al final velar por el patrimonio es algo que nos enriquece a todos, tanto a nivel cultural como turístico, es algo que nos enriquece a todos. Y, por ejemplo, yo trabajo mucho para la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía, que cada cierto tiempo sacan subvenciones para financiar restauraciones de patrimonio. Tú tienes que presentar un proyecto de lo que se va a hacer, por qué se va a hacer. Ese proyecto pasa por una serie de profesionales, en este caso la Junta o la Diputación, que lo aprueban, y una vez pues que se aprueba, pues la Diputación o la Junta de Andalucía pues financia toda la restauración o parte de la restauración. Entonces muchas veces pues para parroquias, hermandades o colecciones particulares que no tienen tantos medios, pues es una verdadera ayuda. Y como he dicho, la verdad que es para felicitar y agradecer, porque el patrimonio es algo que siempre nos hace crecer a todos. Bajo tu punto de vista, el patrimonio artístico en Marbella que tienen nuestras hermandades y cofradías, ¿en qué lugar se encuentra? ¿Cuál es su estatus? Pues la verdad que en Marbella ocurre una cosa curiosa, que es que podemos encontrar imágenes de muy buena calidad, imágenes de posguerra que son muy buenas, otras imágenes que hemos heredado que han sobrevivido a la guerra civil, imágenes antiguas que son también muy buenas, otras imágenes pues que a lo mejor no voy a especificar cuáles, pero hay imágenes que se hicieron en tiempos de posguerra en los que no había tantos medios, tanto económicos como para contactar con un buen artista, y pues hemos heredado esas imágenes
y pues a lo mejor no tienen tanta calidad, aunque es verdad que muchas de ellas cuentan con una devoción muy grande, pero a lo mejor a nivel artístico no tienen tanta calidad, pero sí es verdad que podríamos decir que tenemos un patrimonio bastante interesante. Tenemos un patrimonio muy interesante y que muchas veces no se valora. Tenemos mucho patrimonio antiguo guardado en hermandades y no se saca. O sea, no se saca muchas veces porque pensamos que está viejo, está antiguo y al final pues creo que es una labor que los que nos dedicamos al mundo del arte y desde los medios pues hay que animar y velar por ese patrimonio que muchas veces pues está guardado y que verdaderamente es algo que, vuelvo a repetir la palabra, nos enriquecería a todos. ¿Qué consideración puede tener actualmente las antiguas imágenes de los talleres cristianos de Olot? Son unas imágenes que, aunque ciertamente las primeras imágenes que se sacaron tienen cierta calidad desde el punto de vista del modelado y tal, es verdad que al ser imágenes en serie pues pierden cierto valor, porque muchas veces lo que prima es la originalidad de la obra a la hora de valorarla. Pero sí es verdad que de unos años para atrás la calidad ha bajado un poco y pues podríamos decir que son imágenes pues que en cierta medida sí se pueden sustituir, aunque no hay que perderlas todas obviamente, porque al final es parte también de nuestra historia. Sí que es verdad que son imágenes que muchas hermandades lo han hecho, de hecho, sustituirlas por otras de talla de madera y que sean al final pues es una obra única y original. Bueno, cada Semana Santa los cofrades y los no cofrades estamos mirando el cielo continuamente porque generalmente llueve. No sé cómo por desgracia. En Semana Santa llueve y si se pone el mes de agosto llovería. Seguro. No me extraña que sacasen a los santos para pedir por la lluvia. Sí. ¿No? Bueno, quiero decir que siempre hay la preocupación de salir, que se mojen las tallas. ¿Es tan perjudicial realmente o hoy día hay posibilidad de proteger de alguna manera esas tallas? Realmente es un tema bastante peligroso. Es un tema muy peligroso para las imágenes. Podríamos hablar que afecta a los bordados, obviamente, porque al ser hilo metálico pues oxida. Las imágenes que aunque tengan una capa de barniz que los protege, pues muchas veces las veladuras, sobre todo contemporáneas, se hacen al agua, por lo que al agua pues, muchas veces se pueden perder, o si por lo que sea toca el agua parte de madera vista. Yo siempre digo que a lo mejor a corto plazo no se ven los efectos de esa mojada. Esos efectos se ven a largo plazo, cuando pasan 50, 60 años, ahí es cuando se empiezan a ver los verdaderos efectos que ha podido ocasionar esa agua. Y especialmente es verdaderamente peligroso para los dorados, porque el dorado se hace con una base de agua también, y entonces claro, si al dorado le cae agua y después nosotros lo manipulamos, lo que va a suceder es que nos vamos a llevar el dorado en los dedos. Por eso siempre, aparte de velar por intentar no salir cuando llueve, si llueve lo mejor es dejar que la obra, tanto bordados como imágenes como dorados, se sequen por sí solas. Nunca pasar trapos, ni secadores, ni nada, porque eso lo que hace es acentuar los daños. Siempre lo mejor es dejar que se sequen por sí solas y no tocarlas. Objeto de restauración son también los tronos. Por supuesto. Incluso con más frecuencia que las tallas, ¿no? Sí, porque, claro, al final no deja de ser patrimonio muy valioso. Lo que pasa es que muchas veces en las hermandades pues velamos nada más por lo que es la imagen y olvidamos que tenemos una cantidad de enseres en los tronos por los que también tenemos que velar, porque al final son patrimonio en muchas ocasiones de mucha calidad y por desgracia son los que más sufren, tanto por la manipulación como por la poca conciencia muchas veces, que no se hace con mala intención, pero que muchas veces pues los tratamos como si fuese un objeto cualquiera de la hermandad. Y pues es algo pues que eso ocasiona pues que haya que intervenirlo con más frecuencia. Así que desde aquí también animo a que cuidemos todo el patrimonio de principio a fin de una hermandad, porque al final
todo es cultura y todo es valor. Martín, en los últimos años hay bastantes ganas de dedicarse a la restauración en los jóvenes. Por ejemplo, yo conozco a varios jóvenes que se van a dedicar, que quieren dedicarse a la restauración. Es como si estuviese de moda, ¿no? Sí, la verdad que el tema de la restauración es algo que está en pleno auge y sobre todo, como hemos dicho antes, de fundaciones, instituciones públicas, desde las hermandades, cada vez se está teniendo más conciencia del verdadero valor de la restauración y de la importancia que tiene al final pues preservar nuestro patrimonio. Y ciertamente entre los jóvenes pues está siendo tendencia, o sea, hay muchos jóvenes que se están animando a estudiar restauración. Y bueno, pues podríamos decir que es positivo, porque eso también viene de la mano de que cada vez más gente pues valore esta profesión y también se preocupe por la conservación de las imágenes, porque muchas veces no es el hecho solo de la restauración, sino del correcto mantenimiento en el día a día de estas obras de arte. Y pues justamente te iba a preguntar por eso, porque yo creo que actuamos, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, como se dice, ¿no? El mantenimiento. Quizás las cofradías deberían contar con personal especializado que lo mismo podrían compartir, ¿no? Efectivamente, vamos, o sea, de hecho hay muchas ciudades ciudades grandes como Sevilla, Málaga, que ya están apostando por tener un conservador propio de la hermandad, que siempre suele ser un profesional, bueno, debe ser un profesional, y lo que se encarga es de eso, de intentar muchas veces pues que no haya que llegar a la intervención integral, que al final pues es el resultado de una serie de malos cuidados que para los que habría que intentar no llegar. Entonces pues sí que es verdad que habría que establecer una serie de protocolos para protección de nuestro patrimonio que pues deberían de repartirse entre las hermandades para la hora de manipular, a la hora de la cera, del hollín de las velas, de las flores, pues que todo se haga con una cierta conciencia de los daños que ocasiona y también a la hora de manipularlo pues que se haga con ciertas precauciones para que no tengamos que llegar al punto de tener que intervenir la obra cuando ya está muy mal. No sé si se hizo un inventario de las pinturas de la Iglesia de la Encarnación. Sí, vamos, de hecho se sigue haciendo todavía el inventario, tengo constancia de que lo siguen montando. ¿Cuál es el estado de la cuestión que tú conozcas? Pues la verdad que, bueno, aparte de que ya la Junta de Andalucía en el catálogo general tiene inventariadas muchas piezas de la parroquia, es verdad que ahora mismo se está haciendo un inventario propio con toda la obra, tanto pictórica como escultórica, como de orfebrería. Se está haciendo un inventario para saber con lo que contamos, para evitar pues posibles robos o despistes, que se vaya para algún lado y después dentro de un año pues digamos nos echemos las manos a la cabeza con las cosas que se han perdido. Y la verdad que con las pinturas, como tú hablabas, particularmente es verdaderamente importante porque tenemos una pinacoteca en la parroquia de la Encarnación verdaderamente muy buena. Claro, porque cuando se hace una actuación de ese tipo uno puede encontrarse con gratas sorpresas. Efectivamente, vamos, de hecho, por ejemplo, hace no mucho tuve el honor de intervenir la obra de San Agustín con la Virgen y el Niño del Duque de Rivas, que fue una intervención abierta al público en el Museo del Grabado, y aunque el catálogo general sí constaba la firma del Duque de Rivas, es verdad que es algo que estaba completamente en el olvido, porque prácticamente nadie era consciente de ese catálogo de la Junta de Andalucía, nadie se había acercado a la obra para poder ver la firma, y pues ciertamente fue una grata sorpresa, y también gracias al Museo del Grabado y a la labor de la parroquia, pues se ha podido dar a conocer un poquito pues que tenemos una obra firmada por Ángel de Saavedra, el Duque de Rivas, que fue un personaje muy importante a nivel histórico y que ciertamente pues tiene una fase pictórica muy importante, también muy desconocida, y es curioso que una de las pocas obras que se conocen estén aquí. Y pues la verdad que se está también haciendo una labor de restauración de todos los cuadros. Sé que Naranjo Beltrán ha restaurado unos cuantos, hay una restauradora de Algeciras, si no me equivoco, que está restaurando otro. Yo tengo otros dos en mi taller de Sevilla, y la verdad que se está velando y se está haciendo una labor muy buena en cuanto a conservación del
del patrimonio de la parroquia. O sea, tu ámbito donde tú te desenvuelves es Córdoba-Sevilla. Córdoba, Sevilla, Málaga. Hace poco restauró también una imagen muy buena firmada de Gabriel de Astorga, que es de Badajoz. O sea, pero sobre todo me muevo por Sevilla, Córdoba y la zona de Málaga. Me muevo sobre todo. ¿Cómo logra un restaurador su prestigio? Quiero decir, tú tienes que empezar, pero si eres muy joven, entiendo que dice, bueno, este chico es muy joven, a ver si qué nos va a hacer con la obra, ¿no? Claro, al final es como todo, es como cuando tú echas un currículum y te piden experiencia laboral y... Pues eso quiere decir que esa carta de presentación que te dé un marchamo de calidad y de seriedad, ¿cómo se logra? Pues mira, yo particularmente tuve la suerte de que en la carrera, aparte de que intervine obra bastante buena, tuve la suerte de hacer las prácticas en el taller de restauración, que tiene un taller propio del Arzobispado de Sevilla. Y entonces, claro, pues cuando salí de la carrera, pues más o menos pues me di un poco a difundir a raíz de eso, de que estaba haciendo las prácticas en el Arzobispado de Sevilla, ya de obras de particulares, de casas de aquí de Marbella, obras a lo mejor de Olot, que no tienen tanto valor, pero oye, que al final uno tiene que empezar por algo siempre hay que empezar desde lo más bajo. Y yo tuve la suerte de que en Málaga un coleccionista pues contactó conmigo para intervenir uno de sus cuadros, ya de bastante más calidad, y lo subí a las redes sociales y fue a partir de ahí que fue un no parar de encargos. Ya me contactaron de una parroquia de un pueblo de Córdoba, terminaron muy contentos, ya me encargaron otra cosa, de ahí el párroco habla con otro párroco, o sea, al final es un poco saber moverte y tener suerte también. ¿Y qué es lo mejor de tu casa? Haciendo honor al título de este programa, que es lo mejor de cada casa. Pues la verdad que puedo decir que lo mejor de mi casa es el tener la suerte de que he tenido una familia que desde un primer momento, pues a pesar de ser una carrera que muchas veces pues tiene la mala fama de oye, que eso no tiene salida, pues desde un primer momento pues han confiado en mí y me han permitido pues estudiarlo y siempre se los voy a agradecer, así que podría decir que mi familia es lo mejor que me ha podido dar mi casa particularmente. ¿No? Actualmente, Martín, ¿cuál crees tú que debe ser el papel de un museo? El papel de un museo pues debe ser el divulgar y saber conectar con, ya no solo con el espectador culto de museos, sino saber conectar con la gran masa de población y al final pues hacerle llegar de una forma didáctica pues todo el patrimonio cultural, ya sea tanto de cuadros, esculturas. Yo creo que la labor principal de un museo es la divulgación diría yo. ¿Cómo crees tú que lo está haciendo el director del Museo del Grabado? Hombre, la verdad que está haciendo una labor muy buena, o sea, está trayendo como siempre colecciones muy interesantes, está haciendo una labor también muy buena por lo que me toca de conservación del patrimonio, aunque yo no estoy especializado en papel, me consta que siempre cuentan con conservadores profesionales y además que tienen un protocolo muy estricto de conservación preventiva de la obra que se encuentra allí en el museo, así que sin duda diría que la labor que se está haciendo es muy buena y invitaría a todo el mundo a que lo visite porque merece muchísimo la pena. Bueno, tú estás en Sevilla, estás en Córdoba, pero siempre vienes a Marbella. Siempre, al final mi casa está aquí, mi casa y donde estoy más cómodo es aquí. ¿Terminarás abriendo taller aquí? Pues no lo descarto, la verdad que no lo descarto, de hecho en un primer momento no lo planteé abrirlo aquí, lo que pasa es que al final los jóvenes aquí tenemos un problema para abrir un negocio, el tema de los alquileres, que es verdad que aquí están por las nubes, así que también pues invito desde aquí pues que se nos ponga facilidades a los jóvenes para poder emprender en nuestra ciudad, porque es verdad que al final a nivel económico muchas veces es muy complicado y es por eso también lo que decidí irme al final a Sevilla, entre otras muchas cosas. ¿Qué estás restaurando ahora? Pues ahora mismo, como he dicho, tengo de la Parroquia de la Encarnación, tengo un cuadro de la Inmaculada Concepción y otro cuadro grande que estaba al lado del Duque Rivas, que representa la Santísima Trinidad, y aparte de eso tengo un abanico
de Moreno Carbonero, un artista del 19 muy interesante. He restaurado ahora también un Guillermo Gil, que es otro artista del 19 malagueño muy interesante. Y ahora, bueno, estoy a la espera de que se aprueben 3 subvenciones de la Diputación de Córdoba y de la Junta de Andalucía para restaurar 3 retablos, que ahí ya tendría que meter un equipo interdisciplinar, ya trabajar con andamio, ya es un trabajo de otra envergadura. Pues seguro que te va a ir muy bien, Martín. Muchas gracias, Paco. Martín Zamora, restaurador de arte, que eso nos ha descubierto un mundo que yo creo que es muy desconocido. Sí, la verdad para el gran público, muy desconocido. Muy desconocido, y gracias a Dios cada día es más conocido gracias a medios como el vuestro. Pues nada, gracias. Hemos hablado hoy con Martín Zamora, yo creo que un tema muy interesante. Que sigan teniendo un feliz verano. Regresamos la próxima semana. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. Lo mejor de cada casa